Hay que tener esa fe. Eh, Dicen que cuando el miedo toca la puerta y la fe es la que abre, de repente no hay nadie, ¿sí? No hay nadie. Porque el miedo y la fe son cosas muy parecidas. Se parecen mucho el miedo y la fe, nada más que corren en direcciones opuestas. El miedo nos lleva a la maldición y la fe nos lleva a la bendición. ¿Sí? Vamos a tomar nuestras Biblias, por favor. Tomen su Biblia y vamos a declarar, esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios, es Dios hablándome a mí, es Dios hablándote a ti, es Dios hablándonos a nosotros. Yo escucho la palabra de Dios, yo estudio la palabra de Dios, yo entiendo la palabra de Dios, yo recibo la palabra de Dios, yo practico la palabra de Dios. Oro porque la palabra de Dios se siembre en mi mente, en mi corazón y en mi vida. Amén. Bueno, este mensaje se llama El ancla del alma, ¿no? Es así como un título de esos de medio raros, ¿no? El ancla del alma, ¿sí? Y para empezar, quisiera que abrieran sus Biblias ahí en el libro de, perdone, en el libro de Éxodo, ¿sí? Vamos a, vamos a estar repasando un poco todo lo que, todo lo que pasó en aquella época respecto al tabernáculo, ¿sí? Todos sabemos lo que fue el tabernáculo. El tabernáculo fue una tienda de reunión, una tienda de congregación, donde Dios le dio instrucciones a Moisés para establecer ese tabernáculo, para establecer esa tienda de reunión. Y Dios le dio instrucciones tan precisas de cómo debía ser construido el tabernáculo. Y el primer sentimiento que tuvo el pueblo de Israel al asistir al tabernáculo es que ellos pensaban que el tabernáculo era el lugar donde el pueblo de Dios se reuniera para una adoración colectiva. ¿Sí? Ese era el sentimiento, fue el sentimiento del pueblo de Israel. Pero Dios no pidió que el tabernáculo se estableciera con ese objetivo. El objetivo fue a la inversa. ¿Sí? El objetivo fue que el tabernáculo se estableciera para que Dios se reuniera con su pueblo y ahí le hablara. ¿Sí? Con esto quiero decir que a veces nosotros nos formamos, pues, ideas o nos formamos a lo mejor ciertas costumbres de lugares, de sitios o de personas. Pero siempre hay que tratar de entenderlo desde el punto de vista que Dios lo quiere que nosotros entendamos. O sea, el pueblo dijo, oye, pues ya vamos a tener un lugar donde nos vamos a reunir y donde vamos a adorar todos de agarrados de las manos a Dios, ¿no? Pero nosotros ahora entendemos que Dios es un Dios personal. Obviamente a Dios le gusta que, dice que Él habita en medio de su pueblo, pero Dios es personal. Y el objetivo de haber ordenado la construcción del tabernáculo fue precisamente para que Dios hablara al pueblo de Israel. ¿Sí? No fue el lugar donde se reuniera el pueblo de Israel para adorar, para alabar colectivamente, no. Fue un lugar que Dios pidió que se estableciera para que Él pudiera hablar. Y fue un lugar previamente diseñado por el Señor, no fue un accidente. Y Él lo que buscaba era reunirse
con su pueblo. Vamos allá a Éxodo, al capítulo 29. Éxodo 29. Y dice el versículo 42 y 43. Dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. A la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Aquí lo está diciendo. Dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. A la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. O sea, Dios decía, ahí me voy a reunir yo con ustedes. No es para que ustedes se reúnan conmigo, sino para que yo me reúna con ustedes. ¿Sí? Hoy, el tabernáculo, ¿dónde está? El tabernáculo no es, o sea, puede ser un lugar, pero el tabernáculo hoy, ¿cuál es nuestro corazón? Y ahí es donde nosotros estamos esperando establecer esa comunicación con el Señor. Como veíamos en la cita de 1 Colosenses 10 en la mañana. Y luego el 43 dice, ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Sí? Entonces, vemos que aquí está hablando también de una parte que es donde nos estamos refiriendo al título, ancla del alma, ¿no? Dice el 42, esto será el holocausto por generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Entonces, vemos también que en el capítulo 26, ahí atrásito en el capítulo 26, en el versículo 31, el capítulo 26 habla precisamente de lo que es el santuario, pero en el 26:31 dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre asas de plata. Y el 33 dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Y entonces vemos aquí que se estableció, dio instrucciones que se estableciera un velo finamente hecho, y veíamos que el velo estaba dividiendo. Dice, el velo que está delante del testimonio, y es el velo que separó el lugar santo del lugar santísimo. Y este velo era un velo que fue conocido porque era el velo que cubría el arca del pacto o el arca del testimonio. ¿Sí? Ahí en números 4, ahí adelantito, números 4 y 5, nos dice, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Nosotros nos acordamos, la semana pasada estuvimos hablando un poco de lo que era el sacerdocio, ¿sí? Que era un ministerio que Dios le había dicho a Moisés que lo impusiera a la tribu de Leví. Y estuvimos hablando de Melquisedec, rey de justicia, Melquisedec, rey de Salem, que era rey de paz. Y vimos cómo Melquisedec fue un rey, un sumo sacerdote del Altísimo, que estuvo mucho antes que surgiera la tribu de Leví. Por eso también en Hebreos capítulo 7 nos habla de Melquisedec, dice por la orden de Melquisedec, porque nosotros nos recordamos que Jesucristo vino como nuestro sacerdote altísimo, no de la tribu de Leví,
porque veíamos que la tribu de Leví era una tribu que año con año tenía que renovarse. Ofrecían sacrificio de animales muertos, sangre de animales muertos, y los sacerdotes tenían que también expiar sus propios pecados. Entonces, Jesucristo no vino de la tribu de Leví, Jesucristo vino de la tribu de Judá. Y por eso habla del orden de Melquisedec, porque él vino a romper con la ley mosaica. ¿Sí? Por eso decimos también que nosotros vivimos bajo la gracia, no vivimos bajo la ley. Entonces, vemos cómo aquí le dan instrucciones, bien la instrucción a Aarón y sus hijos, que eran los encargados del ministerio sacerdotal, de que cuando había que mudarse, si se acuerdan ustedes, el arca, el tabernáculo tenía que irse, la casa, el campamento tenía que irse de lugar en lugar, hasta que quedó establecido ya con el rey David y Salomón. Entonces, tenían que ir trasladando todo lo que era el tabernáculo. Y nosotros vemos que este velo que protegía el arco, ¿sí? Llegó un momento en que tuvo que romperse. Tuvo que romperse precisamente para romper con toda la ley, para romper con todo el pasado, con todo lo que era corrupto. Y la palabra nos dice que cuando Cristo murió, esta cortina, la cortina del templo de Herodes, se rasgó y de esta manera, con ese hecho, nosotros como creyentes hemos tenido acceso directamente al Padre. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. De esta manera nosotros podemos accesar a la presencia de Dios. Ya no es necesario que nosotros, como creyentes, como personas que valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz para darnos la salvación, que podamos tener ese camino directo al Padre, que podamos entrar en su presencia, que podamos sentirnos protegidos por lo que Dios tiene para nosotros, por lo que Él significa, por el especial cuidado que nos tiene en el hueco de su mano, y que nosotros ya no somos como muchas de esas personas que aún no vienen al conocimiento de la palabra. El hecho de que nosotros hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón nos lleva un paso adelante, nos lleva a la salvación de nuestras almas, nos lleva también a preocuparnos por tener esa vida eterna que veíamos al principio, que es una vida eterna que nos va a dar la satisfacción y que nos va a ayudar a vivir la vida abundante que se establece en Juan 10:10. ¿Sí? Entonces vemos cómo cuando Cristo muere, esa cortina del templo es rasgada de arriba a abajo y nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios. Ahí en Marcos, vámonos hasta Marcos, que está en el Nuevo Testamento. Marcos está después de Mateo. Y nos vamos a Marcos 15:38. Marcos 15:38 dice, en el 37 dice, mas Jesús dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Entonces vemos aquí cómo la cortina que separó el lugar santo del lugar santísimo, lo que veíamos ahorita en Éxodo 26, 31 y 33, esto indicó que Cristo entró al cielo por nosotros. Así que también nosotros podemos ahora entrar a la presencia de Dios. Y vámonos a Hebreos capítulo 6. Vámonos a Hebreos capítulo 6. Y vámonos al versículo 19. Dice, bueno, desde el 18, 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo,
Y todos entendemos lo que es el consuelo, lo que es el confort, lo que es el bálsamo que mitiga un dolor, una pena, un dolor, una aflicción, un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y el 19, la cual, la esperanza, esa esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nos damos, podemos ver cómo un ancla, todos conocemos lo que es un ancla, ¿sí? Todos entendemos lo que es un ancla. Cuando un barco llega a una posición, tira el ancla para que el barco no se mueva. O sea, el barco mantenga su posición. Ese es el ancla, que sirve precisamente para fijar. Uh-huh. Dice que esa ancla garantiza en Cristo nuestra seguridad. O sea, nos mantenemos firmes cuando nuestra esperanza está puesta en Él, que nuestra esperanza no está puesta en las personas, no está puesta, en los negocios, no está puesta en los amigos, en los compadres, en los padrinos, no está puesta en ninguna circunstancia ni en ningún bien. Esa seguridad nos las da cuando esa ancla está puesta en Cristo. Y aquí dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y si nosotros repasamos un poco, podemos ver que nuestra alma es la que a veces impide que nosotros podamos seguir adelante. Por eso, cuando nosotros venimos a Cristo, pedimos que se renueve nuestro entendimiento, que se renueve nuestra forma de ser, nuestra conducta, y dejamos en el pasado todo aquello que nos impedía a nosotros seguir caminando. ¿Por qué? Porque a veces, por estar recordando las cosas del pasado, no podemos tomar las cosas que vienen del futuro. Es como si nosotros, si el pasado representara algo que jalar y el futuro algo de qué agarrarnos para seguir adelante. Si estamos agarrados siempre del pasado, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder tomar o agarrarnos para que nos jale el futuro? No va a ser posible. ¿Sí? A menos que seamos como el hombre elástico, ¿no? Que te agarres de un lado y del otro y que te estires todo lo que se pueda. Entonces tenemos que soltar las cosas del pasado para tener capacidad de tomar las cosas que vienen por delante. Y eso es precisamente parte de lo que la Biblia nos enseña. Como decíamos al principio, el conocimiento bíblico no es tener una serie de hechos y datos almacenados para estarlos repitiendo. El conocimiento nos tiene que llevar a conocer a Dios. Esa es la vida eterna, conocer a Dios, entender su lenguaje, comprender su mensaje, lo que viene aquí en la palabra. ¿Cómo puedo yo aplicar lo que me está enseñando el día de hoy? ¿Cómo puedo aprenderlo para que mi vida verdaderamente pueda tener un cambio? Que mi vida no siga siendo la misma, que cada día descubra yo esas cosas que impiden que mi mente pueda seguir siendo trastornada, estar abandonando el pasado para ver y estar libre para recibir las cosas del futuro. ¿Por qué? Porque así como Dios le hizo la promesa a Abraham, es una promesa que todos nosotros podemos estar recibiendo todos los días si nos levantamos con una actitud de verdaderamente recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Y no estar expensas de que ayer dejé este pendiente y hoy me voy a dedicar todo el día pendiente. Yo, como les digo a mis compañeros en el trabajo, a mí no me digan lo que hicieron, a mí díganme lo que terminaron. Porque si hicieron algo y no terminaron, pues perdieron el tiempo. A mí díganme lo que terminaron. Y el Señor así nos dice, dime qué terminaste de tu vida y qué estás iniciando el día de hoy. Cada día tiene que ser distinto, cada día tiene que ser diferente.
Hoy le leí a Lupita en la mañana una frase que me mandó un amigo que dice que antes de caer en la depresión, en la baja autoestima, primero reflexiona a ver si no estás rodeado de tontos, ¿sí? Y nosotros tenemos que mirar hacia adentro de nosotros, mirar nuestro entorno, pero nuestra confianza en quién tiene que estar siempre, en el Señor. Nuestra confianza siempre debe estar en el Señor, no debe estar en ninguna otra cosa. Y vemos cómo esta ancla, el ancla firme de la esperanza en Cristo Jesús, cuando está bajada, ¿sí? Cuando la sueltan para que se encaje, se clave en el fondo del mar, está garantizando nuestra seguridad. Pero ¿qué pasa cuando el ancla se levanta? En este ejercicio que estamos haciendo. Cuando el ancla es levantada, es cuando nosotros estamos llegando a la verdad. ¿Sí? Nos anclamos, el alma se ancla en la seguridad de que Cristo es nuestra esperanza. Y cuando el ancla se levanta, es que estamos yendo hacia la verdad. Y entonces el barco ya se puede mover, ya puede transitar hacia la dirección correcta, de acuerdo a donde manda el capitán. Y el capitán de nuestra vida, ¿quién es? Cristo Jesús. Él es el capitán de nuestra vida. Él es el que nos muestra el camino, es el que dice, aquí están los mapas, tú sigue la línea que yo te trazo, sigue por donde yo te llevo, para que puedas encontrar esa vida abundante y no estés lamiéndote las heridas de lo que pasó. No estés recordando todo tu pasado. El sacrificio de Cristo, ese velo que se desgarra de arriba abajo, ¿es por qué? Porque viene de la cabeza hacia abajo. Y Cristo es nuestra cabeza. Nosotros como varones nos tenemos que someter a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, para que nuestras esposas se puedan someter a nosotros y nuestros hijos se puedan someter a nosotros. Pero nosotros también tenemos una autoridad y debemos someternos a esa autoridad. Y esa autoridad es Jesucristo. Cristo, Cristo, la verdad, está anclado a Dios. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote, como veíamos el domingo pasado, en Hebreos 7, viene todo el tema central del autor del libro de Hebreos, que es el sacerdocio de Melquisedec. Vamos a pasar a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 y vamos al versículo 8. Desde el 7 dice, bueno, desde el 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. El 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y aquí vemos cómo mientras que el sistema mosaico tenía un sacerdocio imperfecto, el sacrificio permaneció. El tabernáculo mosaico, a pesar de ser sustituido o reemplazado, tuvo su función, proporcionó una instrucción al pueblo de Israel con una significancia simbólica o típica, pero siempre de regreso a la costumbre, al viejo orden, a lo inútil. Porque si nosotros estamos igual con las cosas del pasado,
estamos haciendo nuestro tiempo inútil. El pasado ya no lo podemos cambiar. El pasado ya está registrado, ya no puede suceder nada con él. Pero decíamos que fue reemplazado este tabernáculo, porque lo que se ofrecía ahí era insuficiente. Era imposible que pudiera tratar con el pecado. Entonces, ese tabernáculo fue establecido como una instrucción del Señor para que el pueblo empezara a comprender lo que tenía que venir más adelante. Y no solo el pueblo de Israel de aquella época, sino nosotros. Nosotros que tenemos que ver que el tabernáculo está en nuestro corazón, que el tabernáculo es el lugar donde Dios quiere estar con nosotros. No es el lugar donde nosotros vamos a ir para ver a Dios, como nos habían enseñado en el pasado, que había que ir a un lugar para ir a ver a Dios. Dios está presente, Dios está con nosotros. Desde el momento en que se rasgó el velo, nosotros tenemos acceso directo a la presencia del Señor. Y eso nos permite vivir una vida distinta. Cuando nosotros entendemos, cuando podemos sentir la presencia de Dios en nuestra vida, las cosas se tornan distintas. Todos hemos vivido la experiencia de estar en la presencia del Señor, en algún milagro en nuestra vida, en alguna circunstancia, en algo increíble que haya pasado en nuestra vida, es que nosotros estamos con la presencia del Señor. Dios está con nosotros y así lo dice su palabra. Vemos ahí en el versículo 10 dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, de cambiarlas, de cambiarlas. Hay un nuevo pacto con su nuevo sacerdocio, con su nuevo santuario, con su nuevo sacrificio. Todo esto introducido ¿por quién? Por Cristo. Todo esto introducido por Cristo. Y aquí vemos cómo también esto nos lleva a cosas nuevas. Dice el versículo 12, el 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes del pasado, ¿no? De los bienes venideros, de lo que está por venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí podemos ver cómo el sacrificio de Cristo tiene un efecto en nosotros, aunque a veces de principio no lo entendemos. Una vez que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice que lo recibamos con nuestro corazón y lo declaremos con nuestra boca, espiritualmente empieza a trabajar en nuestra vida. Y empieza a trabajar de tal manera que poco a poco nosotros vamos a ir cambiando a veces sin darnos cuenta, porque esa es la obra redentora. Él pagó por nuestros pecados, por todos, no por unos, y pagó, dice, por todas nuestras dolencias. Y como dice aquí, dice, por hechos venideros, todo lo que viene para nosotros tiene que ser de bendición. ¿Por qué? Porque cuando escuchemos que el miedo toca la puerta, mandemos a la fe que abra y el miedo automáticamente se va. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que tener esa confianza. ¿Sí? Nuestra ancla, el ancla de nuestra alma, está en la esperanza de Cristo Jesús. Entonces vemos cómo aquí nos está diciendo que el sumo sacerdocio, dice, no hecho de manos, donde ya no se ofrece sangre de animales, es un sacerdocio perfecto. Es el sacerdocio de Cristo. No que año
con año, como veíamos ahorita en Números, el sacerdote tenía igual que pedir para entrar al lugar santísimo, para pedir primeramente por sus pecados. Y por los pecados, dice, de la ignorancia del pueblo. Y platicamos el jueves o el miércoles de que la ignorancia no nos exime. La ley no te va a perdonar si por omisión o por ignorante la violaste. O sea, aquí es parejo. Violaste la ley, tienes un castigo. Pero nosotros ya no vivimos bajo la ley. Nosotros vivimos bajo la gracia. Gracias al sacrificio de Cristo Jesús para salvarnos. Y vemos que el sacrificio que él hizo fue el sacrificio que hizo una sola vez con su vida para limpiarnos de todos los pecados, pero además no fue para repetirlo cada año. Sí, ya no tenemos que estar, Señor, perdóname y perdóname. Y viene la Semana Santa y hay que ofrecer mandas y hay que arrodillarnos y hay que estar sufriendo y hay que estar flagelándonos el cuerpo. Ya no, eso ya no existe. Vivimos bajo la gracia. Él lo hizo una sola vez y fue para siempre, para siempre. Porque dice que después que obtuvo la redención eterna, Él ascendió al verdadero santuario celestial y está a la derecha del Padre. Vamos a Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 19. El 18 dice, pues donde hay remisión de estos, ¿sí? ¿Y remisión qué es? Que se paga por liberar. Dice, pues donde hay remisión de estos, bueno, el 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay que matar a ningún animal, ningún macho cabrío, ni con su sangre pedir perdón. Dice, pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí vemos cómo nos está indicando que hay una aplicación práctica de la palabra del Señor. Primero entendemos que el velo que se rasgó fue la carne, fue el cuerpo de Cristo, el sacrificio que Él hizo. Pero también dice que aquí empieza la libertad. ¿Sí? Aquí empieza la libertad. Y en la versión de King James, el versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, en la versión de King James no dice libertad, dice valor, dice valor, dice valor, y valor significa coraje y significa decisión. Ya el velo está quitado, el velo ya no está. Tenemos lugar y tenemos el camino para el acceso directo a la presencia del Señor. ¿Qué necesitamos? Hay la libertad para entrar, pero ¿qué necesitamos? Valor, necesitamos coraje y necesitamos decisión. Decidirnos para entrar a la presencia del Señor. Si estuviéramos en otro tiempo como nos enseñaron, no, pues para entrar a la presencia del Señor, híjole, para empezar tienes que ir a un lugar especial y quién sabe si puedes entrar, porque Dios es un Dios que si traes pecados, ¿no? Aguas, así te puede ir. Pero nosotros lo que vemos aquí, lo que enseña la palabra, dice que conoceremos la verdad
y la verdad nos va a hacer libres. Entonces, nosotros entendemos que aquí tenemos que, o podemos entrar a la presencia del Señor con esa libertad que ya está dada por Cristo Jesús, pero con valor, con coraje y decidiendo que verdaderamente queremos entrar en su presencia. Dios de cualquier manera nos acompaña, siempre va con nosotros, pero nosotros tenemos que decidir ese paso de fe de que verdaderamente queremos entrar a la presencia del Señor. Muchas veces en la presencia del Señor cuando estamos alabando, cuando estamos adorando, que es cuando se siente que nada nos interrumpe, que no existe nada más, solo su presencia, que estamos en su espacio, que estamos en sus manos, que estamos protegidos, que estamos llenos de esa confianza, de esa seguridad de que nada nos pasa, de que nada nos sucede, de que nada nos acontece, nada nos distrae, porque estamos conectados precisamente con Él. Estamos entendiendo el mensaje, estamos comprendiendo su amor, su infinito amor para nosotros. Un amor que no se termina, aunque a veces para nosotros lo damos por terminado. Pero Él es fiel, Él sigue adelante. Dice que el camino al santuario, al pueblo, en ese primer pacto. ¿Por qué? Porque el sacrificio de animales nunca iba a ser suficiente para perdonar el pecado, ¿sí? Para pagar por los pecados. Y sin embargo, hoy, los que creemos, podemos venir al trono de la gracia, desde que el perfecto sacerdote, Jesucristo, ha ofrecido el perfecto sacrificio, pagando por los pecados de todos una sola vez y para siempre. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un deseo inmenso, abrumador de Dios por tratar al hombre como si no hubiera pecado. Y esto es especialmente para todos y cada uno de nosotros. Esa es la gracia. Es un deseo abrumador de Dios por tratarnos como si no hubiéramos pecado. ¿Mm? Pero esto es por fe y es por gracia, como dice Romanos 4:16 y 5:2. Y vemos, dice el 20, el velo, que es decir, su carne. Cuando Jesús murió, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos de arriba abajo. En Marcos 15:38. El velo simboliza el cuerpo de Cristo por sacrificio en términos de sufrimiento. Su cuerpo fue desgarrado para abrir el camino a la presencia divina. Y aquí lo que podemos ver es que hay cuatro condiciones que podemos ver en el versículo 22. Hay cuatro condiciones que nos marcan el camino para acercarnos a Dios. Dice, primero, acerquémonos con un corazón sincero. ¿Qué significa esto de un corazón sincero? Una fidelidad completa en el ser interior. Un corazón sincero, entregado al Señor. ¿Sí? No buscando lo que nos conviene o no buscando aquello en donde nosotros podemos entender cosas en donde nos sintamos buenos, ¿no? Recordemos que nosotros estamos por fe y no por obras. Uh-huh. Lo que marca nuestro camino, lo que marca nuestra dirección, de acuerdo al capitán del barco, del buque que es Cristo Jesús, es la fe. Y luego dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Una fe que no titubea.
una fe que es firme como el ancla cuando cae al mar, una fe que no titubea en confiar y seguir a Cristo. ¿Mm? Esa es una fe que no titubea. No es muchas veces la fe que conocemos, que hoy sí y mañana no. Es una fe que no titubea en seguir a Cristo. Dice, purificados los corazones de mala conciencia. Esto es libertad total del sentido de culpa. Dice que ya no hay condenación para el justo, porque entonces, ¿qué caso tendría el sacrificio de Jesús? ¿Sí? Una libertad basada precisamente en ese sacrificio que Cristo hizo una vez y por todos. Y aquí también nos referiremos a que esa libertad tiene que ser manifiesta en nuestras vidas a través de ¿qué? Fruto en toda buena obra, como veíamos ahí en Colosenses 1:10. Fortalecido con todo poder, digan, ese soy yo, ese poder, la gloria que resucitó a Cristo Jesús. Y también aptos, somos aptos, como dice Colosenses 1:12, que dice que somos aptos. Dice Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que nos hizo aptos. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo y el poder sobrenatural nos hace coherederos con Cristo. Dios nos ve tan puros, tan honestos, y es tan real nuestra vida y sin pecado como la de Jesús, porque todo esto nosotros lo hemos logrado a través de ¿qué? De la sangre de Cristo Jesús. Dominamos nuestro interior, dominamos nuestra carne, dominamos la tentación, recibimos nuestro perdón, porque la sangre de Jesús ya lo hizo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice, el cual nos ha librado. Y esto habla de un tiempo pasado. Si alguno de ustedes aún piensa que vive en este mundo, es su problema. Es tu problema, brother. Es tu problema. ¿Eh? Nuestra ciudadanía ya no es de aquí. Nuestra ciudadanía es celestial. Porque nosotros vivimos en el reino de Dios. ¿Sí? Y el cuarto punto dice, lavados los cuerpos con agua pura. Aquí no significa que es una ceremonia externa. No es el bautismo en agua. Es el lavamiento interno que cada uno de nosotros estamos recibiendo por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es el lavamiento del nuevo pacto. El lavamiento por el que Cristo Jesús quiere que nosotros tengamos un acceso directo a la presencia de Dios. Ya no existe ningún impedimento. Ya no existe ningún impedimento. Para los que creemos, podemos accesar directamente a la presencia del Señor. Todo es cosa, ya hay libertad. ¿Qué necesitamos? Valor, coraje y decisión para entrar de una manera confiada a la presencia del Señor.
una presencia que se refleje no solamente en el momento que estamos viviendo esa presencia del Señor, sino que se refleje en el fruto de toda buena obra que nosotros estemos haciendo. Ya vimos los 4 pasos para acercarnos a Dios. Un corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero ese lavar los cuerpos con agua pura es el lavamiento que hemos recibido de Cristo Jesús por su sangre preciosa que nos ha librado de todo pecado, de toda condenación, de toda culpa. Una sangre que se refleja en que nosotros ahora estemos viviendo una vida distinta. Hay que tener valor, hay que tener coraje, porque la libertad ya está dada. Y desterrar de nuestra mente que aún vivimos en este mundo. Y no le estoy hablando como una secta, ¿eh? Porque no van a pensar, oye, pues ahora ya no vivimos, vamos a vivir en otro mundo. No, estamos hablando de que el reino de Dios está al alcance de todos nosotros, ¿sí? Como leíamos ahí en Juan 17, Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí? Esta es la vida eterna, que nosotros podamos conocer a Dios, podamos entender lo que Él quiere para nosotros, cuál es su propósito en nuestra vida, qué es lo que Él desea que nosotros hagamos y estar conectados para ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y comprender cuál es su propósito en mi vida. No nada más lo que yo siento, no nada más lo que me emociona, no nada más lo que me gusta, porque a veces la dirección del Espíritu Santo es tan clara que nos pide que hagamos algo que a nuestros ojos pudiera parecer locura. Y sin embargo, hay un punto específico, hay un propósito especial para llevar a cabo lo que Dios quiere. ¿Cuál es su voluntad? Buena, agradable y perfecta para cumplir con ese cometido. Todos hemos platicado de ejemplos que tenemos de cuando se nos presenta algo que parece locura y sin embargo, al cabo del tiempo, entendemos cuál era el propósito de esa locura en ese tiempo. Yo les platiqué cuando llegamos aquí a Guadalajara, antes de que llegáramos aquí a Guadalajara, nos paró hizo escala el avión, veníamos de Hermosillo, hizo escala el avión aquí en Guadalajara, estaba cayendo un tormentón, yo creo como el de anoche, más fuerte que el de anoche, y bueno, pues en Hermosillo casi no llueve. Entonces, yo le decía a Lupita, tenía yo una cita en México ese día en la noche, y le digo a Lupita, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que voy a llegar tarde a la cita, y por este temporal, por este aguacero, le digo, yo no sé cómo puede vivir aquí la gente con tanta agua. Le digo, yo no me acostumbraría a vivir aquí, en un lugar como estos de tanta agua. Y mírenme aquí, ¿eh? Aquí estoy, no solamente viviendo nada más, sino haciendo cosas que en mi vida pensé que eran una locura. Y aquí estoy yo, como loquito, hablando lo que Dios me dice que hable. Pero muy contento y satisfecho porque esto ha cambiado mi vida y ha cambiado la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, la vida de mis nietos, de los que están y de todos los que vienen adelante. Así es que estoy muy agradecido con el Señor, estoy verdaderamente complacido, me siento satisfecho y la verdad me siento tan libre y con el valor, el coraje y la decisión para llegar a la presencia del Señor. Amén. Vamos a orar, por favor, si quieren ponerse de pie.
Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, por este mensaje y te damos gracias, Señor, porque entendemos, comprendemos, apreciamos y valoramos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, Señor. Gracias por que rompió ese velo de la tradición, de las costumbres, de la idolatría en nuestras vidas, Señor. Y gracias porque hoy tenemos acceso directo, Señor, a tu presencia. Yo te doy gracias. Gracias por mi vida, Señor, porque gracias a ti es que hoy estamos haciendo locuras, Señor, pero siguiendo tu propósito. Y yo te doy gracias, Señor, por todos estos hermanos que nos acompañan en esta locura. Gracias, Señor, porque quitas de nuestra mente el vivir en este mundo, que pensamos, que creemos que vivimos en este mundo, Señor, que está en poder de Satanás. Te damos gracias porque tú nos has enseñado que somos coherederos con Cristo Jesús y que tenemos derecho a todos los bienes, las bendiciones que tú has establecido, el reino para nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por esa sangre derramada en la cruz que lava, Señor, todos los días nuestros corazones de cada cosa inmunda, de cada vestigio del pasado que quiera levantarse. Y te damos gracias, Señor, porque cada vez que toque el miedo a nuestra puerta, Señor, la fe va a abrirla y ese miedo desaparece. Te damos gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor, porque tu gracia inmerecida, Señor, esa gracia abrumadora que tú tienes para nosotros, para vernos como personas sin pecado, se manifiesta cada día más, Señor. Y gracias porque nos das la oportunidad de conocerte, de entenderte, de comprender tu lenguaje, Señor, para vivir esa vida eterna aquí y ahora. Te damos gracias también, Señor, por todos nuestros niños y los jóvenes que también aprenden, Señor, a conocerte. No como una enseñanza de hombres o como una doctrina humana, sino como una experiencia viva, Señor, de esa relación personal contigo. Gracias por permitirnos entrar a tu presencia, Señor, sentir tu abrazo, cómo nos proteges en el hueco de tu mano. Y te damos gracias por quitarnos esa visión corta, limitada, que nos impedía entender, Señor, el ministerio de Cristo Jesús. Te damos gracias porque esa ancla, Señor, que es nuestra garantía, nuestra seguridad en la esperanza de Cristo Jesús, es levantada para llevarnos a la verdad, Señor, que nos hace libre y que podemos entender en nuestras vidas. Te damos gracias, gracias por la obra maravillosa, Señor, que tú estás haciendo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre, por lo que tenemos, gracias por lo que nos das. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Y gracias porque como capitán de nuestro barco, Cristo Jesús, nos marca el camino a seguir, la dirección a seguir, para que podamos encontrar y alcanzar esa vida abundante que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, amén.